Amigos de Educación y Sociedad, gracias por estar con nosotros. Hoy estamos en este set con el doctor Edgar Butrón Ledesma. Él es médico de formación internacional, experto en salud global. Además, comanda liderazgo e innovación en el tema de salud. Es boliviano y es speaker del Congreso Internacional de Salud que nos concentra hoy, que lleva la Universidad Frans Tamayo. Y él tiene una ponencia, Digitalización de Salud. ¿Cómo asegurar su sostenibilidad y accesibilidad en contextos vulnerables? Vamos a hablar de la temática, pero antes de hablar de la temática, quisiera hablar de transformación digital. Para llegar a esta temática de la sostenibilidad, especialmente en contextos como los bolivianos, necesitamos hablar de la transformación digital, de estos entornos sociales, profesionales y estatales para lograr el objetivo. Doctor, bienvenido. Comencemos en el tema. ¿Cómo entendemos transformación digital en la perspectiva de la salud? Bienvenido. Gracias. Bueno, debemos entender transformación digital en el contexto de salud como un proceso de transformación realmente que atañe a todas las esferas. Entendiendo que la salud es un conjunto y suma de procesos, de determinantes sociales, de determinantes también administrativos, financieros y de la propia condición que esperamos de bienestar íntegro y integral de una persona. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de trabajar absolutamente sobre todos los procesos que están vinculados en la atención, en el cuidado y en el bienestar de un ser humano, de una persona como tal. Valga decir, no podemos pensar en transformación digital si de manera primordial no pensamos en la persona, en su salud, pero también no entendemos que para poder brindar este servicio hay otros servicios de apoyo como procesos administrativos, supply chain, cadena de abastecimiento, normas regulatorias legales también que atañen como un expediente clínico que forman todo el núcleo. Ese es un proceso integral para agilizar procesos, valga la redundancia, internos de atención. Y tiene 4 elementos en los cuales tiene que centrarse la transformación digital. Primero, se debe conceptualizar de base y debe estar liderada principalmente por centrarse en la persona, centrarse en el individuo. Segundo punto, como ya hemos visto, en los procesos. Tercer elemento, cuando hablamos de una institución que va a llevar un proceso de transformación digital, la cultura organizacional y los propios elementos culturales de la población a la que atiende. Y un cuarto elemento que viene después es la tecnología. Ligado todo esto de innovación. ¿Qué entendemos por innovación? Personalmente a mí me agrada mucho el concepto del MIT, que lo ponen simple. Innovar es hacer que las cosas funcionen, hacerlas fáciles, hacerlas amigables y que tengan una secuencia de operación desde el momento en que empezamos a usarla hacia adelante con una mejora continua. Doctor, en esta transformación digital que debemos encaminar para, entre comillas, mejorar el sistema de salud, ¿qué rol juega la población? Estoy pensando en el tema de la aceptación, doctor, porque muchas veces hay gente que se niega a cambiar su forma antigua del relacionamiento, por ejemplo, en el caso del profesional médico. ¿Qué rol juega la población? Fundamental. Aquí podemos tocar el primer elemento de lo que se llama la gestión basada en derechos. Todo proceso que se lleve adelante tiene que cumplir con el primer paso de esa gestión basada en derechos, que es la aceptación. No podemos proponer nada para un beneficiario, para alguien que se va a beneficiar de un proceso de transformación, de una herramienta, de un sistema, si no es aceptada por ellos, por él o por ella como tal. ¿Y cómo hacemos que la acepten? Tenemos que hacerlos parte. Tenemos que llevar procesos integrales de desarrollo considerando sus particularidades, considerando su contexto y también respetando, en el caso de Bolivia vamos a hablar los usos y costumbres. Eso es muy fundamental. Si no hay esa aceptación, no va a ser sostenible en el tiempo. Doctor, muchos piensan que cuando hablas de transformación digital es tecnología, poner tecnología de último nivel en el tema de análisis clínico, quirófanos, etc. ¿Qué entendemos en el rol del Estado para hablar de transformación digital? ¿Por qué llego a este tema?
Porque muchos dicen es costoso, que comprar nueva tecnología es costoso. ¿Qué rol juega el Estado? Una yapita más en esta pregunta, doctor. Por ejemplo, el tema de normativas legales para implementar la inteligencia artificial en contextos no solamente médicos, sino profesionales. Necesitamos legislaciones que nos acerquen al individuo desde una perspectiva ética, de un manejo adecuado. Por ese lado va mi pregunta de qué rol juega el Estado. Y el Estado entendida no solamente por el Ejecutivo y el Legislativo, sino por incluso gobiernos subnacionales y quienes lideran la cosa estatal. Excelente pregunta. Bueno, vamos al concepto de gobernabilidad. Gobernabilidad, y lo voy a decir con mis palabras, es ese proceso consultivo en el cual la comunidad, el individuo, junto con los gobernantes, en este caso el liderazgo, se comunican, coordinan y ven opciones que son las más adecuadas para su bienestar, ¿correcto? En este sentido, ¿cuál es el rol del Estado? Primero, la norma. ¿La norma en base a qué? A procesos y procedimientos claros. Vamos a ser sinceros, o sea, ya todo está escrito, no vamos a inventar nada. A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud y otras instancias centralizadas y descentralizadas de cooperación internacional ya han trabajado muchos procesos en países vulnerables como en países desarrollados y muy desarrollados, vamos a decirlo así. Entonces, ya hay norma internacional que lo que puede hacer el país es contextualizarla, o como se llama a nuestro contexto, es armonizar de acuerdo a lo que necesitamos. Ese es el primer paso, procesos y procedimientos armonizados. Segundo punto, sí, podemos entender el tema de el financiamiento, podemos entender que puede ser muy caro pensar en tecnología, pero realmente pensar en transformación digital, primero es pensar en personas, procesos que lo acabamos de decir, y un elemento crucial que viene ahí es el componente cultural, y empezar a trabajar desde ahí, a diseñar. Existen elementos de programación muy sencillos que se puede llevar en el país, simplemente estableciendo lineamientos, procesos de programación que se puede hacer hasta con herramientas muy simples de ofimática y que podemos empezar a funcionar así. Existen elementos en los cuales ya tenemos sistemas, correcto, diseñados y en los cuales debemos invertir en interoperabilidad de los sistemas. ¿Qué es interoperabilidad? Es tener dos sistemas que tienen distintos datos, pero que en una manera para generar un valor agregado se necesita, porque el dato A con el dato B me dan un análisis con el cual yo puedo tomar decisiones en pro de la salud de la población. Entonces es donde tenemos que empezar a trabajar mucho más detallado. Eso hay. Entiendo que el país en este momento está en un tema de fuentes abiertas como tal para democratizar el acceso a la información, a las tecnologías como tal, pero ya existen herramientas, como se llaman enlatados o empaquetados, elaborados por empresas muy grandes como Odoo, Amazon Web Service, Microsoft incluso, que ya están con los temas trabajando, y voy a tocar un tema aquí, el expediente clínico, o revistas como que los médicos usamos como el Sevier, que ya tiene su solución para lo que es el EMA, el expediente médico administrativo integrado, que nos pueden servir como base, ¿correcto? Las cuales podemos interoperar y las soluciones como tal pueden ser más fáciles, más económicas. Si queremos ver transformación digital ya en el marco de grandes tecnologías, pues la norma también ya está dada. En salud tenemos el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel, ¿correcto? Y cada nivel trabaja a un nivel tecnológico que le corresponde, de acuerdo a su capacidad diagnóstica, de acuerdo a su capacidad resolutiva. Entonces, ¿qué es lo que hace falta en este momento? Llevar y desarrollar los procesos y procedimientos adecuados que se requiere para esto, darle la oportunidad a la población de que pueda acceder a estos servicios, siempre conociéndolos, siendo informados, porque ese es otro tema. Genera miedo. Todo lo nuevo siempre genera miedo. Hay que informar, hay que comunicar, hay que enseñar también en este sentido. Y como un elemento adicional en este sentido de lo que el Estado debe hacer, sí, va el financiamiento, ¿no? Pero estados altamente vulnerables que han logrado revertir elementos elementos sociales de crisis complejas muy fuertes como Ruanda,
recordemos el genocidio de 1995, hoy en día se han vuelto potencias en el marco de transformación digital, porque han articulado el componente público con el componente privado, con el componente local, comunitario o de la población in situ. Miren, qué interesante lo que está diciendo el doctor, especialmente en las antesalas de elecciones presidenciales, en la antesala de la presentación de propuestas electorales. Estos deberían ser temas que deberían abordar precisamente esas propuestas si pensamos en la perspectiva de un cambio en el sistema de salud. Le pondremos el cherry en la torta. Y el cherry en la torta se llama alfabetización digital. Tenemos generaciones marcadas en el país, unas que han vivido en un sistema no digital, otros que han convivido con la transformación digital y otros que no conciben en nuestro país su vida sin la tecnología. Y buena parte de esos jóvenes son los millennials y centennials que hoy se están formando o están llevando la tecnología en la medicina. Y no conciben la misma sin la tecnología. Y sus pacientes o parte de sus pacientes son analfabetos digitales. ¿Qué rol juega la sociedad, la academia y la propia gente en este sentido? Porque usted me dirá si me equivoco, no podremos llegar a estos objetivos que usted acaba de plantearnos si no nos preocupamos realmente en la alfabetización digital. ¿Cómo le digo a esa persona que no cree en la alfabetización digital o se resiste a la alfabetización digital que puede mejorar su calidad de servicio en la salud? Primero debemos entender algo. Todo profesional de salud que hoy en día esté recibiendo una formación como la que está brindando la Universidad Frans Tamayo, que está liderando el proceso de transformación digital en salud en la academia como tal, están liderando la innovación, están cumpliendo, y voy a ser redundante aquí, con lo que se llama liderazgo en la innovación. Todo profesional está llamado a ser ese líder y llevar estos cambios no solo a su entorno cercano, no solo a otros profesionales, no solo en la familia. Está llamado a generar ese cambio y a iniciar un proceso de promoción, a iniciar un proceso de capacitación, un proceso de formación, ¿correcto? A también sus beneficiarios, a sus pacientes, a la población en general. Eso es algo muy importante. Cuando hablamos de liderazgo en la innovación, no solo es llevar y decir, esta es la tecnología, le voy a sacar una foto, nos va a dar un resultado rápido. También es indicar todas las herramientas que podemos tener para comunicarnos más rápido. Es explicarles realmente cuáles son las ventajas de poder tener un diagnóstico acertado en el menor tiempo posible. ¿Cuál es la ventaja de poder usar herramientas tecnológicas como tal que nos ayuden a determinar si estamos en un nivel de riesgo para padecer cierta enfermedad como tal? Entonces, el tema de alfabetización digital va desde que las personas aprendan a usar estas herramientas, convivan con ellas también, pero va también a enseñarles el por qué es importante. Porque recordemos, también en salud, lo que se dice, el propio paciente es parte de su propia solución. El profesional en salud no puede hacer nada si realmente el paciente no forma parte de ese proceso como tal. Entonces, de igual manera, se los debe capacitar, se los debe impulsar a seguir aprendiendo y debemos coadyuvar de la manera más amigable a que pierdan el miedo, porque también hay ese miedo por la tecnología. Recordemos que el principio de equidad es muy importante. No puede haber transformación digital en salud si no hay equidad. Debe llegar a todas las personas, de todas las clases sociales, de todos los estratos. La OMS lo dice así, de todos los países del mundo, sin importar y sin distinción de raza, sexo, religión, como tal. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Miren, si queremos avanzar, si queremos hacer sostenible esta transformación digital, como dice el doctor, son estos elementos que hay que abordar. Hay cosas que cercanamente la academia lo está abordando. Motivos de encuentro y motivos de este congreso. Hay otras responsabilidades que tiene que impulsarle el Estado.
Es envidiable ver que Chile, por ejemplo, ya tiene una ley de inteligencia que norma la inteligencia artificial. Colombia está trabajando en ello, Perú está discutiendo la temática. ¿Y cuándo le va a tocar a Bolivia? No esperemos que el tema se imponga, sino impongamos nuestros preceptos éticos para normar precisamente esta tarea. Doctor Butrón, muchísimas gracias. Amigos con Educación y Sociedad, retornamos la próxima.